Buenas amigas y amigos, sobre el aumento del salario mínimo y los derechos laborales en el Perú conversamos con Quique Fernández Maldonado, experto en el tema. Bienvenido, Quique. 50 soles, ¿qué te parece el aumento del salario mínimo? ¿Para qué alcanza? Bueno, en principio es saludable que se aumente el salario mínimo, que era una demanda de los trabajadores. Pero se demoraron un poquitín, digamos, ¿no? Todo eso tiene una explicación, digamos. Estamos en un periodo preelectoral y el gobierno ha lanzado hace una semana a su candidata y este aumento del salario mínimo es un empujón que se le quiere dar a esta candidatura. Pero ya era hora que lo aumentaran, ¿no? Era hora, desde enero del 2008 no se incrementaba el monto estable en 550 soles y del nuevo monto 600 soles en realidad, digamos, no va a cambiar mucho la situación de los trabajadores que reciben el salario mínimo, ¿no? Y que reciben un montón, ¿no? Parece que en la agroexportación el salario básico es 600 soles, bueno, algo así, el problema es que se ha retardado el salario mínimo en un periodo de expansión económica. Claro. La lógica indicaría que si crece la economía, si crecen las utilidades de las empresas, los trabajadores también se deberían mejorar los salarios. Efectivamente. Pero tenemos, pero no ha aumentado ni el salario mínimo ni los salarios del resto, ¿no? Porque el salario promedio tampoco ha aumentado, ¿no? Bueno, digamos, si ha aumentado ha sido en un nivel muy poco y nada proporcional con lo que ha aumentado las utilidades de las empresas. Nosotros conocemos esta tendencia que ha sido nominada la boca del cocodrilo, donde vemos que las utilidades de capital han crecido a una proporción, digamos, sustantiva, significativa, mientras que los ingresos de los trabajadores se han mantenido prácticamente estancados, claro, a lo largo de la década. Y son cada vez una menor proporción del económico, PBI, ¿no? Perdamos de vista eso, ¿no? Claro, claro. Ahora, parte de la discusión aquí sobre el salario mínimo también es la regulación que debe dar el Estado de los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque también es verdad que efectivamente, bueno, poner el salario mínimo pues a 1.500 soles puede ser bueno, pero sería complicado, ¿no? En cambio, una negociación colectiva o otras alternativas para que la gente pueda mejorar sus condiciones de trabajo empresa por empresa o sector por sector, ¿no? Acá hay dos cosas. En principio, el salario mínimo ha sido aumentado de manera discrecional de parte del gobierno. Cuando debió haber sido dialogado, debió ser, digamos, concertado en el Consejo Nacional del Trabajo, aplicando una cláusula o un mecanismo que incremente en función de la productividad de los trabajadores y también de la inflación. Pero ya sabemos que Alan García la concertación no... El otro punto es que las leyes laborales, básicamente las relaciones colectivas de trabajo, no facilitan la sindicalización y menos la negociación colectiva, que son los principales mecanismos en una democracia para redistribuir el ingreso, digamos, entre trabajadores y claro, pero ha habido casos, ¿no?, escandaloso, ¿no? Este dirigente del sindicato de Casapalca que lo metieron 6 meses a la cárcel o más, creo, ¿no? O los trabajadores de Camposole, la agroindustria, un sector, digamos, que es la niña bonita del modelo del milagro peruano en los últimos años, claro, y que están impedidos de participar en la medición de los pesos de la cosecha que ellos por los cuales les pagan, realizan y que sirven para medir el nivel de productividad. Y cada vez, ¿no?, que hacen un intento de sindicato o medida de fuerza, los despiden. No solo en la agroindustria, en la minería, en el sector en los textiles también, en el sector textil, digamos, confecciones, existen muchos trabas para que los trabajadores puedan formar sus sindicatos. Pero ¿y la traba básica no es que el empresario dice, mira, si organizas el sindicato te voto? No, la ¿Eso principal no es traba, la principal? La principal traba, siendo eso una importante, es la inestabilidad laboral preponderante en nuestro país, con contratos temporales y, digamos, claro, contrato de 3 meses, pero igual, y de esos 3 meses les renuevan. Es un factor de inhibición de los trabajadores para sindicalizarse. Porque algunos dicen que hay gente en empresas textiles que creo que tiene 20 años con contrato temporal, ¿no? Bueno, cada 6 meses le renuevan durante 20 años, ¿no? Esta semana se ha discutido la derogatoria del régimen especial para las exportaciones no tradicionales, que fue aprobado a fines de los 70 para facilitar, digamos, la inversión en sectores exportadores. Sin embargo, como dices tú, hay trabajadores que siguen siendo contratados con este régimen laboral y que no corresponde a la realidad de su vínculo laboral, ¿no? Ahora, yo pienso que hay todo un gran tema que tiene que ver con los derechos laborales en el gobierno de Alan García, que prácticamente no han mejorado, ¿no? Y que fue una de las grandes promesas de Alan García cuando fue candidato, ¿no? Alan García, que la verdad es que para algunas cosas es un genio, hablaba de las services malditas, ¿no? Entonces quedó esa frase así famosa y las services malditas siguen. Bueno, Alan García ha repetido varias veces que, digamos, los trabajadores tienen derecho a participar de la bonanza económica, pero ya tú ves al Poder Judicial, digamos, declarando ilegal la huelga de los trabajadores administrativos que reclaman con justicia un aumento de salario. Pero seguimos en una situación en la cual creo que prácticamente, no sé, el 95% de las huelgas son declaradas ilegales. Casi no sé para qué hacemos el trámite, digamos, ¿no? Se entiende que estamos, digamos, en un proceso de consolidación democrática después
de la caída del régimen Fujimori. Sin embargo, en el ámbito laboral todavía siguen habiendo dificultades para que el consenso y el diálogo social, que serían expresión de esa democracia, se traslade, digamos, a la mesa de los trabajadores vía aumento de ingresos. Sabes que la semana pasada vi un economista destacado, Dani Rodrik, y una de las investigaciones por ahí que él tiene una pequeña investigación internacional donde muestra que en general en el mundo las democracias pagan salarios más altos, que es algo que para algún cientista político y sociólogo parecerá elemental, pero para los economistas suena como un poco extraño, ¿no? Pero el Perú parece ser, cuando yo leí eso, pensé, el Perú parece ser la excepción de la regla, ¿no? Aquí hemos pasado de la dictadura a la democracia y los salarios siguen igual de bajos, ¿no? Bueno, y hay países que muestran altos niveles de desarrollo humano y social, y que si uno analiza las políticas laborales y los marcos regulatorios de la relación entre el Estado y el mercado, vemos que son marcos más equilibrados y que no se tienen que contradecir con un crecimiento económico. O sea, no hace falta ajustarle el cinturón a los trabajadores para crecer económicamente como premisa para un futuro y supuesto bienestar, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Quique, muchas gracias, amigos. Seguiremos hablando de los derechos sociales en el gobierno de Alan García. Hasta la próxima. Gracias por su atención.